Los 9 dones del Espíritu, y que son a su vez sentidos espirituales. El tercero, la fe, cuarta parte. La fe se expresa en el caminar con el Mesías. Cuando caminamos con Cristo en el día a día de su mano, en ese andar, en esa interacción, en ese diálogo que tenemos, que podemos tener perfectamente en nuestro espíritu, Él despierta nuestros sentidos espirituales. Y la tercera sección de Juan 9 dice lo siguiente: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. El Señor hace su parte y luego nos manda a nosotros a hacer la nuestra, que de todas formas va a requerir fe. Ahora, Él da el primer paso. Él siempre dio el primer paso. Desde el principio de los tiempos, Él se acercó primero al hombre, solo que luego hay un paso que le corresponde al hombre. Él dio el primer paso, Él nos mostró los planos para que luego nosotros podamos ejercer la fe en función de esos planos que Él tiene. No es fe en la fe, no se trata de pensamiento positivo. Se trata de ver dónde está dando Dios ese primer paso para que entonces nosotros podamos dar el segundo. Notemos el método. No se trata tampoco de cuán loco o cuán cuerdo sea lo que Dios está haciendo, porque acá la forma que hizo esta sanidad, digamos, Él no hizo otra sanidad de la misma manera. Escupió en tierra, hizo un poco de barro, se lo puso en los ojos. Eso fue único y de hecho era bastante fuera de lo normal. Pero, a ver, eso en realidad es indistinto. En todo caso, bueno, sí, está bien. Alguien me dirá, pero esos simbolismos no son neutros. No, no son neutros. Tienen un porqué, tienen una razón. No vamos a meternos en eso ahora. Pero en todo caso, sin entrar en eso, sin pretender ahondar en eso, se trata de qué está haciendo Dios, quién está detrás del asunto y qué nos está mandando a hacer. Después entenderemos la cuestión de los simbolismos. Dios usa muchas veces instrumentos impensados para obtener sus más grandes victorias. No quiero decir que siempre sea así, pero vemos, por ejemplo, un matrimonio de ancianos, Abraham, Sara, dando origen a todo un pueblo. Un prófugo con un cayado para vencer el imperio más grande de su tiempo, Moisés. Un jovencito con una honda para derrotar a un descendiente de los gigantes Nefilim. Un solo profeta pudo mantener a raya al tremendo ejército sirio. Una jovencita, Esther, para rescatar a todo un pueblo de la condena a muerte. Un bebé perseguido, prófugo, refugiado, para redimir a toda la creación. Y es que no se trata en realidad de lo que se ve con los ojos humanos, sino de lo que se ve en el mundo espiritual. Porque a Dios le encanta usar lo imposible desde el punto de vista humano, pero que en realidad, desde el punto de vista espiritual, es tremendamente poderoso, porque Dios no ve con nuestros ojos, Él ve con sus ojos y Él está viendo la realidad detrás de lo que vemos nosotros materialmente en un mundo caído. Y es que la fe, justamente la fe, puede ver esas cosas. La fe puede ver con los ojos de Dios. La fe alcanza a ver las cosas como Dios las está viendo. Entonces puede ver estas herramientas absolutamente imposibles en el plano espiritual y está viendo el tremendo poder espiritual, el propósito, el diseño y la protección de Dios que tienen. A medida que vamos aceptando sus planes
y nos vamos moviendo en sus imposibles, que Él nos va presentando, también va creciendo nuestra fe. Al seguir el ejemplo del apóstol, Timoteo fue desarrollando la fe, y esto es lo que se nos instruye, ¿no? Seguir el ejemplo santo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. De las 9 afirmaciones, la tercera es propósito. Propósito, procesis, indica presentar una propuesta, una intención, deseo, designio. Claramente, el plan que tenía Pablo, que él había tomado punto por punto de lo que Dios le había indicado. Él estaba ejecutando el diseño que Dios le había mostrado. Siguiendo ese plan, él tuvo ese mismo propósito. ¿Qué propósito? ¿El buen propósito que él pensó? No, el propósito que Dios le había dado. Siguiendo el plan de Dios vivido en el apóstol, él pudo desarrollar en la fe para entender y seguir los planes de Dios directamente para él. También fue un proceso para Pablo. Recordamos en una oportunidad cuando Pablo y su equipo intentó ir a Asia, ahí a la región de Éfeso, y una vez y otra vez, y el Espíritu no se los permitió, y bueno, ellos no entendían claramente qué había que hacer hasta que tuvo un sueño que le indicó que tenía que pasar a Macedonia. No es, por supuesto, que de un día para otro Pablo lo recibió. Él también tuvo que pasar su proceso, procesis. Él tuvo que pasarlo hasta que se consolidó y supo escuchar. O sea, él seguía siendo un hombre, sujeto a pasiones semejantes como las nuestras, pero él supo escuchar y obedecer y ser bien sensible a la voz del Espíritu y moverse en esa voz del Espíritu. Y aun si se desviaba en algún momento del propósito, rápidamente reencauzarse en el propósito que Dios tenía para él. La fe se desarrolla cuando nos acercamos más a Cristo. Filipenses 3, 7 al 11 es la declaración de renuncia de Pablo, pero ¿para qué? Para llegar, dice, para llegar a la resurrección de entre los muertos. Que, repetimos, no se trata de la resurrección de todos los muertos, sino de la resurrección de los que van a reinar con Cristo, que no son todos los santos, de hecho. Él dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo. Bueno, y acá parece que está repitiendo. En realidad el enfoque es, el principal es todo lo importante, todo lo valioso, bueno, no vale nada. ¿Pero por qué? Porque hay algo mucho mayor, hay algo mejor que todo eso. ¿Cómo es? Bueno, por su amor lo he perdido todo. Y acá está hablando del amor. Por amor a Cristo, él pudo dejar todas esas cosas que eran valiosas para él. Primero en el corazón y luego de hecho. Ahora, esto implicó necesariamente la fe para confiar en la provisión y en la protección de Cristo. ¿Cómo nació esa fe? Por amor. Porque lo amamos, entonces lo conocemos verdaderamente y podemos confiar porque sabemos cómo es Él. Porque lo amamos, Él puede confiarnos sus planes, porque sabe que los ejecutaremos adecuadamente y no vamos a caer en alguno de los dos extremos. Por un lado, el temor y la desobediencia no los cumplimos por temor, o bien los desarrollamos para nuestro propio beneficio, o con nuestras propias principios, nuestras propias formas, de cómo se nos ocurre a nosotros. Primero lo amamos y por eso lo obedecemos, aunque no veamos ni entendamos, y luego es que empezamos a ver y entender.
el sentido espiritual de la fe también se desarrolla cuando nos alejamos de una justicia religiosa. Filipenses 3, 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Acá Pablo está haciendo un contraste entre un grupo de creyentes que venía del judaísmo y quería imponerse en su autoridad por encima de los creyentes que venían del mundo pagano, haciendo valer todo lo que traían como judíos, ¿no? Entonces, Pablo lo que dice, hablando de una iglesia gentil, es que todo eso realmente ya no tiene valor. No es que no haya tenido algún valor, o sea, sirvió, sin duda, fue parte de un diseño, de un propósito de Dios, claro que sí, pero ahora había algo muy, muy superior. Entonces, cuando Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, no está diciendo que los creyentes tenían que circuncidarse físicamente y cumplir con toda una serie de ritos o normas judíos, como dicen algunos judaizantes modernos. Todavía, 20 siglos después, tenemos algunos judaizantes modernos que dicen eso. No, lo que él está diciendo es que eso no tiene ya valor frente a Cristo. Y aquí él menciona 9 aspectos, que claramente se relacionan con los 9 sentidos espirituales. Él dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día. La tercera afirmación, que se corresponde con el sentido espiritual de la fe, es fui circuncidado al 8º día. Y esta era la señal del pacto por la fe de Abraham. Y con ello, toda la herencia espiritual y religiosa que recibió Pablo. Ahora, que sin duda era muy buena. A ver, Dios hizo eso. Eso fue algo genuino, valioso al día de hoy. El pueblo de Israel lo mantiene y está bien. Es una señal, hoy en día sigue siendo una señal de un pacto y de alguna manera nos sigue mostrando un camino histórico que Dios preparó para el Mesías y un proceso un trato de Dios que no se terminó, de hecho, todavía ni con Israel ni con las naciones. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que todo eso se había transformado en una especie de en algo que tenía valor dentro de el nuevo odre que era la iglesia. Y la verdad es que no. O sea, no, eso sirvió un tiempo, sirvió para algo, pero dentro del nuevo odre ya no corre, ya no tiene valor. En todo caso, sirvió todas las buenas enseñanzas que pudo tomar de eso. Sin duda Pablo pudo tomar muchísimo de su herencia hebrea, pero luego con toda esa herencia tuvo que resignificarla, tuvo que darla toda vuelta para someterla a los pies de Cristo. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente este espíritu de la religión, nuestro viejo amigo, el espíritu de la religión, que se sienta con nosotros al lado de la silla en nuestras iglesias, que nos ayuda a leer la Biblia, que nos explica un montón de pasajes bíblicos muy bien y que siempre nos va a poner una zancadilla cuando el Espíritu Santo quiera actuar y quiera traer algo nuevo. Entonces, es de hecho, el espíritu de la religión, de hecho, es el último espíritu que la iglesia no ha podido vencer hasta ahora nunca y es la lucha que nos toca hoy como iglesia. Es el último nivel, como en los videojuegos cuando hay una serie de niveles y en el último nivel uno se encuentran con el monstruo peor, más horrible y más difícil de vencer. Bueno, hoy en día la iglesia está así, en este último nivel, este espíritu de engaño, de todo tipo de engaño que siempre se ha hecho pasar por el Espíritu Santo y sus enseñanzas las ha hecho pasar como la verdad bíblica. Bueno, hoy es el que tenemos que combatir, pero Pablo ya lo conocía y ya lo combatió. Este espíritu de la religión, esta justicia religiosa, es la que, entre otras cosas, nos nubla los sentidos espirituales. Vamos con la cuarta parte de este video sobre el tercero de los dones del espíritu, sentidos espirituales, que es la fe. Continuaremos en el próximo video.